Ni Dempsey contra Firpo, ni Joe Frazier enfrentando a Muhammad Ali, ni el santo luchando contra el cerebro del mal, mucho menos Kardashian peleando con la momia. Ni siquiera la mítica confrontación entre Dios y el diablo alcanzó en la centuria pasada tales niveles de belicosidad pública y privada. Porque la verdadera pelea del siglo la protagonizaron dos gigantes de la cultura argentina y universal, íconos ambos en sus respectivas disciplinas artísticas. Hablamos, claro está, de Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla, y hoy te contamos los detalles de esa épica batalla. La relación de Borges con el tango tuvo con los años fuertes oscilaciones. De amar aquellas pequeñas y divertidas melodías originarias, pasó a odiar al tango canción y a la posterior renovación musical del género. Para el autor, al inventar esas letras y melodías poéticas y melancólicas, Carlos Gardel arruinó la música bailable que tanto amaba y cuyo origen había descifrado. En el idioma de los argentinos, Borges indagó en el tango canyengue de finales del siglo XIX y principios del XX, que se interpretaba y bailaba en cabarets y prostíbulos de los arrabales de Buenos Aires y Montevideo. Mucho más tarde volvió a la carga contra el tango contemporáneo y las experimentaciones que tenían a Astor Piazzolla como principal exponente. Publicado en 1928 con una tirada de apenas 500 ejemplares, El idioma de los argentinos es un libro de ensayos casi olvidado y del cual el propio autor renegó hasta sus últimos días. Allí aparece Ascendencias del tango, donde Borges analiza detalladamente la ascendencia de la música porteña y orillera, a uno y otro lado del Río de la Plata y de remotos orígenes africanos. El entonces joven ensayista se propuso, textualmente, averiguar sus orígenes y prescribirle una genealogía donde no falten ni la endiosadora leyenda ni la verdad segura. El tango puede haberse originado en cualquier lugar de la ciudad, lo mismo en las fiestas de la Recoleta que en los batuques de la Plaza 11 o de Constitución, afirma en ese ensayo. Y prosigue. El tango es manifiestamente urbano o suburbano, porteño, subrayando que el tango no es campero, es porteño. Su patria son las esquinas rosaditas de los suburbios, no el campo. Su ambiente, el bajo. Su símbolo, el sauce llorón de las orillas, nunca l'ombú, concluye Borges. Una patria donde reinaban los guapos y los cuchilleros, cuya vida disipada aquel tango ilustraba musicalmente. Le servía de banda sonora o, como se dice ahora, como playlist. Vale recordar que en octubre de 1965, Borges brindó una serie de 4 conferencias bajo el título común de El tango, donde habla profundamente de esos orígenes y la posterior evolución. Además de hablar de la genealogía y los mitos tangueros, en esas charlas realizadas en un departamento del barrio porteño de Constitución, insiste en fustigar a Gardel y su tango llorón, según sus propias palabras. Por cierto, las grabaciones de esas conferencias permanecieron perdidas durante décadas, siendo recuperadas recién en 2013 y publicadas en forma de libro 3 años después por el sello Lumen. Te recuerdo también que en el canal tenemos un informe referido al origen del tango, según Borges, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción de este video. También incluimos el enlace a los audios de dichas conferencias de 1965. Pero luego llegó Gardel con su tango canción y, según el escritor argentino, arruinó cuanto de bueno y original podía tener el tango primigenio.
A Borges, en efecto, le parecían impropias de guapos y orilleros esas letras triviales y melodramáticas en las cuales se lloraba el abandono de una mujer. No obstante, el desprecio que profesaba por Gardel parecía ser también personal. En la intimidad, llegó a calificarlo como bicho baboso, otario y malevo sonso. Según Borges, para Gardel la muerte fue providencial. Si no hubiera muerto, lo despreciaríamos. Lo despreciaría todo el mundo, subrayó alguna vez. Y para que no quedaran dudas, le dijo en otra ocasión a Adolfo Bioy Casares: el individuo es canallesco, casi como si Perón cantara. Para muchos analistas de la vida de Borges, la analogía no es fortuita. Tanto en Perón como en Gardel, Borges hacía encarnar lo manifiestamente popular, por lo cual solía exponer su aversión, tanto en público como en privado. Con sus bemoles, lo que nunca varió Borges fue su interés por la música rioplatense, desde sus orígenes hasta su último desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX. Desde su preferencia por la milonga instrumental o con letras jactanciosas, traviesas e indecentes, de origen infame, según sus palabras, hasta su repudio al tango consagrado en París por los compadritos y niños bien. Y en medio de todo eso aparecieron productores fonográficos que creyeron descubrir una nueva panacea, como alquimistas comerciales que, al igual que sus antecesores, no vieron oro a pesar de los materiales utilizados. Ocurrió en los 60, exactamente a mediados de esa convulsiva década, cuando el mundo alcanzaba cambios que la generación anterior no había llegado siquiera a vislumbrar. El mismo año de las conferencias recuperadas, 1965, y el de la aparición de Para las 6 cuerdas, volumen de poemas con formato milonga, que Borges imaginaba canturreadas con el acompañamiento de una guitarra. En el modesto caso de mis milongas, el lector debe suplir la música ausente por la imagen de un hombre que canturrea en el umbral de su zaguán o en un almacén, acompañándose con la guitarra, dice el autor en el prólogo a ese volumen. E insiste en fustigar al género que tanto odiaba. He querido eludir la sensiblería del inconsolable tango canción y el manejo sistemático del lunfardo que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas. En ese tiempo y en esa Buenos Aires se desarrolló el encuentro que derivó en combate entre dos titanes de la cultura global. Una colaboración artística que acabó convirtiéndose en motivo de discordia, en una catástrofe. La propuesta fue de productores fonográficos que creían haber alcanzado la idea genial: un disco con letras de Borges, música de Piazzolla y la voz de Edmundo Rivero, sobreviviente de la vieja guardia tanguera. ¿Qué podía salir mal? Eran tiempos también de decadencia del tango tradicional como fenómeno popular, y el productor habrá pensado que así podría renovar el interés del público por la música ciudadana. Por las razones que fueran, ambos aceptaron el convite. Piazzolla musicalizaría las milongas borgianas, llevando a cabo el trabajo como otros de sus experimentos de música de vanguardia, tal cual Borges calificó su música alguna vez. Mientras el músico compone, se reúnen en su casa, donde Dedé Wolf, entonces esposa de Piazzolla, interpreta para el poeta las milongas que en el disco tendrán la voz de Rivero y pasajes recitados por el actor Luis Medina Castro. Borges no parece estar nada feliz con el resultado previo de la colaboración.
cuando en ese mismo 1965 se publica el disco de larga duración, ya no puede ocultar el fastidio con la obra que, a pesar de los nombres en juego, pasó a la historia sin pena ni gloria. Borges manifestó públicamente su disgusto con el long play, que incluye la suite Hombre de la Esquina Rosada, para canto, recitado y 12 instrumentos, que pretendía ser el epítome de la nueva música porteña. Piazzolla se tomó el asunto como un agravio personal y en algunas entrevistas dijo que Borges era sordo e ignorante y hasta autoritario y prepotente. Borges no se quedó callado, al contrario, no ahorró epítetos para con el compositor, empezando por llamarlo bruto. Afirmó que Piazzolla no había entendido la propuesta, que su música era tristísima cuando imaginaba sus milongas como alegres y épicas, al igual que aquellas de fines del siglo XIX. Dijo Piazzolla que por primera vez se llevan a los cantos gregorianos a una milonga. Así salió. También tiene final de cante jonto. Es una porquería, sentenció el narrador. De hecho, en público y en privado, comenzó a referirse al músico despectivamente, llamándolo Astor Pianola. Ese bruto de Piazzolla componía una música absurda, que en lugar de tango o de milonga, parecía canto gregoriano o cante jondo, dijo a Bioy algunos años después, en 1968. Por paradójico que parezca, Borges coincidía con la llamada vieja guardia cuyo tango canción era defenestrada por el escritor. Tanto él como los tangueros tradicionales y su público no perdonaban a Piazzolla intentar una evolución del tango, una renovación del género que velozmente perdía terreno ante otros. Bajo el influjo de la música clásica y del jazz, el músico nacido en Mar del Plata, que pasó su niñez en Nueva York, vino a revolucionar la música ciudadana, incluso con los arreglos realizados en la orquesta de Aníbal Troilo. La principal innovación radicaba en que su música ya no era para bailar, sino para escuchar, lo que enojó sobremanera a los tangueros de entonces e incluso incomodó a la industria fonográfica de la época. ¿Cómo podía ser que el tango ya no se bailara?, se preguntaban compositores, intérpretes y consumidores. También Borges, para quien el baile milonguero era inherente al género originario. Vale advertir, finalmente, que el mismo principio guió a Borges para criticar a unos y a otros. Que el tango no se mantuviera fiel a sus raíces, al ser fusionado con otros estilos musicales ajenos al género orillero. Para terminar, reproducimos dos breves pasajes de una de las conferencias borgianas de octubre de 1965. En este audio habla de la antigua manera criolla de cantar, interpretando versos del Martín Fierro, y un fragmento de la milonga El Carrero y el Cochero, de Ángel Gregorio Villoldo, datada en 1908. Espero que disfrutes del canto y de las palabras de Borges y dejes tu comentario sobre el tema tratado. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Ahora, ¿en qué consistía, ante todo, la antigua manera criolla de cantar? Yo diría que consistía en un contraste, no sé si obra de la destreza o si obra de la mera torpeza del cantor. Creo que la segunda hipótesis es más plausible, entre la letra que solía ser ensangrentada y la indiferencia del cantor
Recordemos aquel pasaje de Martín Fierro, el asesinato del negro. Pues bien, yo lo he oído cantar muchas veces. Yo lo he oído cantar a Ricardo Guiraldes, tal como los cantaban los paisanos que prohijaron el Martín Fierro. Y entonces era algo más o menos así. Y ustedes me van a perdonar que desafine, porque también desafinaban los paisanos y los payadores. Aunque estoy obligado a esa fidelidad porque tengo un oído muy escaso. Era algo así como: por fin en una topada en el cuchillo lo alcé, y como un cerco de huesos contra un ser, como un saco de huesos contra un cerco lo largué, tiro unas cuantas patadas y ya canto pa'l carnero, nunca me podré olvidar de la agonía de ese negro. Bueno, muy bien, creo que he sido suficientemente desafinado, ¿no? Correctamente desafinado, históricamente desafinado. El carrero que es de vista le tiro una puñalada y a las 2 o 3 paradas le mando un tiro al cochero, que si este no es tan ligero y en el aire lo aventaja, media barriga le raja como una sandia costera y le saca sin permiso los chinchulines pajueros.